Ella, que solo quería ser vista, sin afán de coronarse, como la única en la lista. Ella, que es icono feminista, que promueve paz e incendio y te aporta perspectiva. Que todas nos pongamos en pie, que cada historia trascienda del papel, con el arma más poderosa, la palabra, cuando el mundo no quiere ver. Por las que lo intentaron, por las que lo lucharon, por las que no pudieron y a las que callaron, por cada una que un día decidió gritar. Hoy nos unimos todas, comienza el despertar. Que todas nos pongamos en pie, que cada historia trascienda del papel, con el arma más poderosa, la palabra, cuando el mundo no quiere ver. Desde la asignatura de Historia de la Actividad Física y del Deporte del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Autónoma de Madrid, presentamos una serie de 22 podcasts sobre el rol femenino en el movimiento olímpico, historia, retos y transformaciones. En este podcast hablaremos sobre la primera mujer presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry. Bueno, y menudo tema tenemos sobre la mesa para nuestra audiencia hoy. Para abordar esta exploración, hemos reunido una pila inmensa de fuentes. Estamos manejando artículos de la prensa internacional, crónicas detalladísimas directamente desde Grecia, comunicados oficiales y análisis en profundidad de diarios como El Mundo, El País, Los Angeles Times o la mismísima BBC. Exacto. Y resulta fascinante ver cómo todas estas páginas, que abarcan desde el periodismo deportivo más purista hasta el análisis geopolítico, apuntan a una sola figura monumental. Arrancamos esta inmersión profunda con una fecha que las crónicas ya marcan en rojo, el 20 de marzo de 2025. Una fecha histórica, desde luego. Totalmente. Para quienes siguen de cerca la evolución del deporte mundial, esta fecha representa el momento exacto en el que un techo de cristal de, ojo, 131 años de antigüedad, se hizo añicos por completo. Y nuestra misión hoy no es hacer un simple repaso biográfico, sino desgranar qué significa realmente la llegada de Kirsty Coventry al poder. Esa es la clave, sí. Entender cómo esta lección promete sacudir las estructuras más rígidas del poder mundial. Porque heredar el mando del movimiento olímpico hoy en día es heredar un auténtico campo de minas diplomático. Pero, a ver, para entender el terremoto que supone este nombramiento, primero hay que mirar a la piscina. Y fíjate que la documentación es unánime al describir su excelencia deportiva. No estamos hablando de una exatleta que pasaba por allí. Hablamos de una auténtica leyenda, una deportista de 1,80 de altura que se forjó en la élite universitaria estadounidense, concretamente entrenada en la Universidad de Auburn. Su palmarés es una barbaridad. 7 medallas olímpicas individuales no se consiguen por casualidad. Las fuentes destacan especialmente esos 2 oros consecutivos en los 200 metros espalda. Dominando primero en Atenas 2004 y luego repitiendo la hazaña en Pekín 2008. Eso es, además de haber sido plusmarquista mundial tanto en los 100 como en los 200 metros espalda. El COI, al votarla, validó primero una excelencia incuestionable en la natación, que es uno de los deportes reyes del programa olímpico. Pero claro, ganar medallas es una cosa, y el contexto en el que se forjan es lo que hace que los analistas se lleven las manos a la cabeza. Y aquí es donde la inmersión en nuestras fuentes se vuelve verdaderamente cautivadora. Ella nace en 1983. En ese momento, su país apenas llevaba unos años llamándose Zimbabue, tras dejar atrás la antigua Rodesia. Un detalle histórico fundamental para quien nos escucha. Los reportes internacionales hacen mucho hincapié en su perfil demográfico. Al ser descendiente de granjeros blancos, esto la sitúa sociológicamente en una posición muy particular. Es una mujer blanca y rubia en un país donde casi el 99% de la población es de raza negra. Representando a una minoría vinculada históricamente a una posición de privilegio. Y ese contraste choca frontalmente con lo que acabó significando para su nación. Según los artículos, se convirtió en la absoluta niña de oro de Zimbabue, un ídolo inmaculado.
Ya, y los analistas políticos señalan que esta figura de heroína nacional fue utilizada de manera muy activa como herramienta propagandística por el régimen de Robert Mugabe, en una época de extrema convulsión. Era la mejor tarjeta de presentación internacional posible. Mientras el país atravesaba dificultades extremas, ella ganaba oros. Y esa utilización de su imagen da paso a su faceta más compleja, el salto a la política institucional. Las fuentes documentan que en 2018 asumió el cargo de ministra de Juventud y Deportes en el gobierno de Emmerson Mnangagwa. Un dirigente que, según los perfiles políticos que hemos revisado, tiene 83 años y es conocido popularmente como el cocodrilo, y aquí la prensa internacional nos adentra en un terreno geopolítico bastante espinoso. Muy espinoso. Según los reportes que transmitimos, la administración acumula tensiones severas con la comunidad internacional. Estados Unidos ha impuesto sanciones a altos cargos de este régimen, citando acusaciones de corrupción y problemas de derechos humanos. Y el impacto llegó al deporte. La documentación refleja que, en 2022, la FIFA tomó la drástica decisión de expulsar a Zimbabue de las competiciones internacionales por la injerencia del gobierno en los asuntos deportivos. Es que tiene tela el asunto. Por un lado, la figura olímpica admirada y por el otro, un alto cargo en un gabinete bajo la lupa constante. Sin embargo, las crónicas recogen muy bien cómo Coventry justifica esta dualidad. Ella argumenta que decidió entrar en ese gobierno para, cito textualmente, combatirlo desde dentro. Claro, sostiene que los sistemas solo se cambian participando en ellos. Y esto nos lleva a una conclusión brillante de los analistas. Navegar durante años entre el prestigio deportivo y las aguas turbulentas de un régimen político tan complejo, pues le ha proporcionado un entrenamiento inigualable. Un máster intensivo en supervivencia política, estoy segura. Exactamente. Le ha dado unas herramientas de negociación y una resistencia al escrutinio público vitales para dirigir el complejísimo entramado del Comité Olímpico Internacional. Pues con todo este bagaje llegamos al famoso 20 de marzo de 2025 en Costa Navarino, en Grecia. Y las crónicas describen un escenario sacado de una novela de espías. El secretismo fue absoluto. A los miembros del COI se les exigió entregar sus teléfonos móviles antes de empezar el voto electrónico. Una medida de aislamiento total. Y los resultados fueron demoledores. Coventry ganó en la primera ronda, Logrando exactamente 49 votos favorables sobre 97 posibles, la mayoría absoluta exacta. Derrotó de un plumazo a los otros 6 candidatos, todos ellos hombres. ¿Y qué hombres? Dejó atrás a pesos pesados. La prensa desglosa a 2 rivales clave. Por un lado, el británico Sebastian Coe, presidente del atletismo mundial, que consiguió 8 votos tras romper el tabú de pagar a los medallistas de oro en París. Una medida que desafiaba el amateurismo histórico. Y el otro gran contendiente era el español Juan Antonio Samaranch Jr., que logró 28 apoyos. Su candidatura buscaba seguir los pasos de su padre. Que Coventry se impusiera a estas dos corrientes demuestra un consenso monolítico. Estamos presenciando el fin de una era. Cuando uno lee las retrospectivas sobre el COI, los adjetivos que usan los analistas son tremendos. Lo describen repetidamente como una institución aristocrática, gerontocrática, endogámica y profundamente misógina. Una descripción dura pero sustentada por la historia. Si repasamos los presidentes, desde Demetrios Vikelas o Pierre de Coubertin, pasando por Avery Brandash, Lord Killanin o Samaranch padre, todos formaban parte de un club exclusivísimo de señores que asumían el cargo a una edad muy avanzada. Y por eso Coventry supone una ruptura radical. Aporta la perspectiva femenina, pero también inyecta juventud. Asume un mandato de 8 años hasta 2033. Y ojo, el límite de edad en el COI es de 70 años, y ella tenía solo 41 recién cumplidos en la votación. Es inaudito en una organización acostumbrada a líderes en el ocaso de sus carreras. Es un voto masivo a favor de la modernidad. Aunque, leyendo entre líneas, varios periodistas apuntan a que este triunfo es la obra maestra final del presidente saliente, Thomas Bach. Totalmente. Bach estuvo 12 años al timón, y los datos son clarísimos. Nombró a más del 70% de la asamblea actual. Él moldeó el electorado, buscando la paridad. Los reportes indican que elevó el número de mujeres al 44%. Hablamos de 47 mujeres sentadas con derecho a voto, y en el núcleo duro, la Junta Ejecutiva de 15 miembros, ahora hay 7 mujeres. Entre ellas estaba la propia Coventry.
La culminación visible ya se vivió en París 2024, logrando la igualdad absoluta en cuotas de atletas. Así que la elección de 2025 se percibe como el broche de oro de Thomas Bach. Las primeras palabras de Coventry resonaron con fuerza. Dijo: «Hoy se han roto los techos de cristal y soy plenamente consciente de mis responsabilidades». Y para dimensionar esto hay que recordar que hasta 1981 el COI prohibía explícitamente que ninguna mujer formara parte de su asamblea. Un salto estratosférico, sí. Además, es la primera persona nacida en África en liderar el organismo. Pero heredar este coloso es asumir retos abrumadores. El tablero geopolítico y económico que le toca asusta a cualquiera. Económicamente hereda una maquinaria engrasada, con proyecciones de ingresar más de 8.000 millones de dólares hasta Los Ángeles 2028, un volumen de negocio comparable al PIB de algunos países. Pero ese músculo financiero opera en un mundo inestable. El primer gran reto diplomático será coordinar Los Ángeles 2028 nada menos que con Donald Trump en la Casa Blanca. Las políticas de visados y seguridad pueden alterar la logística drásticamente. Y en el otro extremo de las tensiones, las crónicas plantean el interrogante sobre Vladimir Putin y Rusia. Coventry será la responsable de decidir cuándo, cómo y bajo qué condiciones exactas regresará Rusia a la competición global. Un desafío que pondrá a prueba la neutralidad de la Carta Olímpica. Y a corto plazo, debe capitanear la selección de la sede para 2036. Los reportes indican que India, Qatar y Turquía están posicionando sus candidaturas. Negociaciones diplomáticas de altísimo voltaje, además de los nuevos frentes que destaca la prensa, como la plena integración de los deportes electrónicos en el programa oficial o el impacto del cambio climático en los Juegos de Invierno. Y hay un debate social particularmente delicado. Las fuentes recogen, de manera muy descriptiva, que Coventry apoyó en el pasado una prohibición general respecto a la participación de mujeres transgénero en las categorías femeninas olímpicas. Así es, los analistas subrayan que la gestión de estas políticas de inclusión va a ser uno de los asuntos más escrutados bajo su administración, buscando ese equilibrio entre equidad, ciencia y derechos individuales. Queda claro que su presidencia no será un camino plácido. Tiene en sus manos la estabilidad financiera y diplomática de un gigante, todo sobre los hombros de una mujer que difícilmente imaginó este destino nadando de niña en Zimbabue. Yo misma me quedo asombrada con esta trayectoria vital. Es fascinante. Y precisamente por la escala de este desafío, me gustaría lanzar una última reflexión para quienes nos escuchan hoy. Recordemos ese argumento de Coventry sobre entrar al gobierno para cambiar el sistema desde dentro. Ahora que lidera el mayor entramado deportivo del planeta, la pregunta que queda en el aire es, ¿transformará ella verdaderamente las rígidas estructuras del poder mundial? ¿O será la implacable maquinaria del olimpismo la que termine moldeándola a ella? EVO es un diseño realizado por Lorena María Vicente Domínguez, más conocida en redes como F. Canción compuesta y cantada por María Ferrezuelo Caro. No te la pierdas en su perfil de TikTok como @sirmer. Idea original del podcast creado por el Grupo de Alumnado de Acción Feminista y Coeducación de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, dentro del proyecto de innovación docente denominado Campus Coeduca, #Gafas para la Igualdad, creación de un podcast coeducativo en la UAM como instrumento de transferencia del conocimiento con perspectiva de género y interseccionalidad.